Tierra, Mónica Rodríguez, Onda Cero. Hoy en nuestra sección Pueblos en Verde vamos a hablar de las alimañas y de su control, de estas especies protegidas y de la polémica que existe también en torno a este tipo de animales. Roberto de la Cruz, buenas tardes. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Un tema controvertido, cuanto menos. Sí, la verdad es que es un tema curioso. Bueno, lo primero yo creo que teníamos que preguntarnos qué es una alimaña, Eso ¿no? te iba a preguntar, ¿qué es una alimaña? Porque al final cogemos palabras que trasladamos al siglo XXI, suena mal, ¿no? La alimaña es un animal que tradicionalmente ha sido considerado un enemigo para el ser humano. ¿Enemigo desde qué lugar? Claro, nosotros tenemos que pensar que desde hace 4 días, como quien dice, compramos en el supermercado. Pero hasta los años 60, 70, 80, esto en el primer mundo, porque hoy en día en el segundo o en el tercer mundo sigue sucediendo. La economía es de subsistencia y realmente los recursos los obtenemos directamente del entorno natural. Se sigue yendo a cazar, se sigue yendo a pescar, aquí, ahora, de forma regulada, pero en otros países, pues para sobrevivir. Entonces, aquellos animales que se alimentan de lo que nosotros comemos eran considerados alimañas. Por ejemplo, el lobo, el zorro, ¿no? Que comentábamos antes, porque los lobos se comían a las ovejas, los zorros se comían a las gallinas. Ese es un poco el ejemplo que también esto ha pasado en nuestra sierra y que esto sigue pasando todavía en la España rural. Bueno, si quieres te cuento yo una anécdota mía propia. ¿Sí? Hace como 10, 15 años, yo siempre tenía una gran ilusión por tener gallinas. Entonces decidí tener huerto, gallinas, pues en una zona de nuestra sierra, pues bastante rural, en el entorno de Santa María de la Alameda, muy cerquita, en Robledondo. Y la realidad es que con toda la ilusión del mundo, planté mi gallinero, lo vallé y podrían ser zorros, podrían ser bisones, podrían ser comadrejas. Nada, no había forma de tener gallinas en una zona relativamente alejada del pueblo. Se las comían. Se las acababan comiendo. Que si hay que poner una zanja, incluso un pastor eléctrico, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que al final, tradicionalmente convivíamos con ello. La lección que yo saqué era que el zorro es más listo que yo. Entonces, en lugar de odiar al zorro, al contrario, le quiero aún más, porque le admiro, si cabe todavía más, por su capacidad de adaptación al medio. Pero puedo entender perfectamente que en determinados momentos de la posguerra, cuando no tenías de qué comer, pues el que un animal te matara las 4 gallinas que tenías era un verdadero problema. Que un lobo pues hiciera lo mismo con las ovejas también lo era. Eso al final pues se ha ido engrandeciendo, ¿no? Y se ha ido convirtiendo a veces en fábulas, ¿no? No tenemos más que ver que los cuentos que tradicionalmente contamos a nuestros hijos, en esos cuentos aparece el zorro, la urraca, aparece el lobo, por supuesto. Es una realidad. Hay un artículo en un periódico, el diario.es, de alimañas a especies protegidas, la otra transición española, y habla de que en 1953 entró en vigor esta tristemente famosa ley de alimañas y que en poco más de 5 años se exterminaron más de 500.000 de animales que pasaron a ser considerados como tal. Claro, realmente esta es la ley más actual de mediados del siglo XX, la de 1953, la que ha trascendido hasta nuestros días. Pero desde tiempos de Carlos I, Carlos V, ya se perseguían a estos animales que dificultaban o considerábamos así la presencia o la abundancia de caza menor, fundamentalmente pues de conejos, de perdices, de palomas, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en el año 1953 se establece una ley que ya no solo persigue a las alimañas, sino que anima a los alimañeros
o sea, personas que se convierten en especialistas cazando, envenenando determinados animales y que luego esos cadáveres eran mostrados en los pueblos y se llevaba un dinerito ese alimañero justamente por conseguir reducir esa población de animales que, como tú bien estás diciendo, al final se fueron ampliando. Ya no hablamos solo del lobo, ya no hablamos solamente del zorro, sino que también incluimos el águila real, el águila imperial de la que tanto hablamos, el lince, incluso el oso. Entonces... considerándolo como alimaña. Considerándolo durante un periodo de tiempo como alimañas. Se llevaban por los pueblos orejas, pezuñas, para demostrar que realmente se había matado a ese animal. Y además el precio de cada uno de estos animales, la recompensa variaba. La mayor era la del zorro, le seguía el lobo, el lince, el águila. Es sorprendente, ¿no? Hoy en nuestros días imaginarnos que estos animales realmente fueron perseguidos de esta manera cuando hoy les admiramos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lógicamente debido a esa persecución la población se ha ido reduciendo de la mayor parte de estos animales. ¿Quién mostró esa realidad en los años 70? Pues fue nuestro admirado Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que él en alguno de sus documentales recoge cómo se envenenaba se ponía veneno para que picaran las urracas. Desgraciadamente esas urracas morían y después venían los zorros y el resto de animales de la cadena trófica, incluidos los buitres. Eso él lo hizo público ya y visible a una población que mayormente ya era urbana, ya vivía en las ciudades, ya teníamos una gran migración hacia las grandes ciudades y empezamos a cuestionarnos si eso era adecuado. A partir de ahí se comenzó a regular, se comenzó a establecer un catálogo de especies protegidas y algunas de estas especies que en su momento eran matadas, pasaron a ser admiradas, ¿no? La conciencia, lo que nos mostró en ese momento Félix, pues ha llegado a nuestros días, pero estamos hablando de hace muy, muy, muy poquito tiempo y durante muchos siglos han sido perseguidas. Hoy todavía hay quien en alguna finca lo puede llegar a hacer, pero por supuesto eso está penado, salvo excepciones, que las hay también. Cuando nos encontramos con densidades elevadas de determinadas poblaciones, de jabalí, de zorro, de forma puntual, regulado a través de la ley de caza. Es verdad que estamos hablando de cabra montés, ¿no? La cabra sí. montesa también, que existe una superpoblación en la Pedriza. Claro. Y ahora te voy a preguntar algo que es interesante. ¿Qué diferencia hay entre las alimañas y las especies invasoras? Pues mira, las especies que nosotros las consideramos invasoras son especies no autóctonas. Claro. De modo que tenemos que pensar que una cotorra, un galápago de Florida, un cangrejo también. El cangrejo americano, son especies introducidas que se han convertido lógicamente en invasoras y están en un catálogo muy actual de especies invasoras. ¿Una especie autóctona puede acabar siendo una plaga? Sí, una plaga no es una especie concreta, sino una densidad, una cantidad de especies, de una población elevada. De modo que nos podríamos encontrar en lugares concretos donde no hay controladores naturales de zorro, de jabalí, de cabra, como tú bien estabas comentando, en donde esa excesiva población puede llegar a ser un problema. El problema es el control de esa población. ¿Por qué realmente hemos llegado a esa situación? Pues porque, desgraciadamente, en nuestra comarca, en general, en la sierra, hay un cierto desequilibrio trófico, de la cadena trófica. No tenemos todos los elementos. Tenemos un montón de carreteras, tenemos una fragmentación del hábitat que dificulta que se mantenga un cierto equilibrio. Entonces, de forma puntual, se producen sobrepoblaciones de determinadas especies. Con el dilema de qué hacemos con esas especies, ¿no? ¿Qué hacemos con esa elevada población? No es nada sencillo. La verdad que no. Hombre, se pueden convertir en alimañas, una especie invasora, cuando también ataca
en este caso como pasaba con el zorro, con las gallinas, como decíamos, pero es un tema delicado. Incluso hablaremos un día, recientemente se están poniendo en las carreteras señalizaciones de paso de ganado. Sí, los pasos de ganado generalmente están vinculados a las vías pecuarias. Entonces, igual que existen existen pasos de fauna, que suelen ser puentes elevados en zonas de carreteras, grandes autovías. Me viene ahora mismo a la cabeza cuando se desdobló la carretera de los pantanos, la 501. Esa carretera, claro, tiene una cantidad de especies autóctonas muy interesantes y protegidas que necesitan pasar de un lado al otro de la carretera. Es imposible que lo hagan si no es a través de un paso de fauna elevado, de un puente. Pero en el caso de los pasos de fauna en nuestras carreteras, en general de doble sentido, tienen que hacerlo, pues como nosotros, por los pasos de peatones. Es la única forma de conectar la vía pecuaria de un lado de la carretera con la del otro lado. Pero está claro que es complejo y complicado ahora mismo el que el ganado pueda pasar de un lado a otro. La verdad es que a mí me parece un tema apasionante porque realmente es complejo cuando desde la ciudad, desde un pueblo grande o desde una visión más bien urbana, nos planteamos y hablamos de cómo determinados animales pueden ser un problema para el ganado doméstico, por ejemplo. Es complejo. Cuando alguien desde un pueblo, desde una pequeña aldea, en el entorno en los confines de nuestra provincia, ya limitando con Ávila, con Segovia, y te habla de que el lobo ha llegado a atacar a su ganado, pues dices, bueno, pues a ver qué podemos hacer. Digamos que cuanto menos es un debate, ¿no?, que debe de surgir. Y no circunscribirnos a la mera protección sin más, ¿no?, sino a que encontremos ese equilibrio entre nosotros, el ser humano, que hasta hace 4 días vivíamos en el campo y del campo, a hoy en día. Además, aquí en nuestra sierra, pues hasta hace bien poquito hemos vivido de la agricultura, de este tipo de medios. ¿Cuándo comenzó la lucha y el control de alimañas? Comentábamos antes que fue en el siglo XVI, cuando todo cambió de manera radical y Carlos I dictó en 1542 esa primera ley sobre caza de depredadores, ¿no? Fue en ese momento. Eso es. Estamos hablando, además en nuestra comarca lo tenemos muy, muy cerquita, ¿no? Y el lobo, como decimos, se llevaba la palma, que estaba ahí en el ranking número 1 de animales dañinos y hoy día se ha introducido en la Sierra de Guadarrama, por cierto. Realmente el lobo, de forma natural, está volviendo a ocupar espacios que ya tenía en su momento, bajando del norte de España, cruzando hacia nuestra sierra, donde, bueno, pues va poco a poco ocupándola. No es sencillo que avance mucho más, sobre todo por las carreteras. Pero sí que es verdad que se plantea una dificultad para los ganaderos que no tenían desde hace más de 50, 60 años. Bueno, una nueva situación, que lo que decíamos, que quizá deberíamos de hablar con ellos para ver y escucharles, ver cuál es la medida más adecuada de convivencia. Y quizá esa sea la dificultad. Entonces, en el siglo XVI, las decisiones obviamente no se tomaban así, pero creo que tenemos una oportunidad, ¿no?, hoy en día en lugar para tomar medidas hacia el otro extremo, estrictamente conservacionistas, sin más, en donde pensamos únicamente en el animal, intentemos pensar en el animal y también en la persona que vive junto a esos animales, intentando que ambos puedan convivir. Yo creo que sería esa la aspiración. Sería interesante que, si tuviéramos la oportunidad, por ejemplo, un debate acerca del lobo, pudiéramos escuchar a pastores, pudiéramos escuchar también a ecologistas, a naturalistas, a divulgadores, y veríamos como a lo mejor entre todos ellos consiguen ponerse de acuerdo más y mejor que un político a veces, tomando una medida en donde no ha tenido en cuenta todos estos elementos. La verdad es que a mí, ya te digo, que me parece que tenemos que tenerlo en cuenta, porque rápidamente miramos el cielo, vemos un águila real, vemos un águila imperial, nos quedamos alucinados y decimos, vale,
pues a ver cómo convivimos con ella y conseguimos que su población crezca y que nosotros crezcamos también con ellos, ¿no? Claro, porque luego hablamos de este tipo de especies, de los buitres, de las águilas, que además el águila imperial ibérica solamente convive de manera masiva en nuestra sierra. Sí. Con lo cual tenemos aquí un animal excepcional. Claro, un animal muy curioso, del que hemos hablado en ocasiones, que al final tienen... Y se considera alimaña también. Que en su momento, se consideró. ¿Por qué? Porque la presa favorita, tanto del lince, que creemos que no tenemos con seguridad en la comarca, pero sí el águila real, se alimentan casi de forma estricta de conejo. Entonces, obviamente, hace años, el que estos animales al final consumieran lo que era nuestro alimento, pues no estaba muy bien visto, ¿no? Claro. De modo que bueno, pues que la estrategia de conservación de estos animales también tiene que incluir también a las personas que conviven en el mismo territorio con ellas. Antes cuando comentabas y cuando hablabas de Carlos V y un poquito después, yo me estoy imaginando cuando los reyes venían en otoño aquí a cazar. Los reyes, en general, Austrias, les encantaba la caza mayor. Y a los Borbones, Carlos III, sobre todo su hijo Carlos IV, la caza menor. Se extendían sus territorios hasta Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Quijorna. De hecho, hay unas piedras que en algunos casos las han remarcado. Aparece vedado de caza de Carlos IV. Pues hasta ahí iba Carlos IV a cazar, fundamentalmente conejo. Me imagino a Carlos IV encargándose de que, de que no hubiera muchas alimañas por ahí cuando él iba a cazar. Eso era una realidad de una determinada época, pero una realidad. Bueno, pues hoy día se cuida mucho, claro, es que hay una lucha también incluso moral, ¿no? Como tú decías, para los ganaderos, para los animalistas, para los ecologistas, hay un montón de opiniones y todos tienen que entender a los demás. Que yo creo que aquí la empatía juega un papel importante, pero si todos quieren tener razón, no se va a confluir nunca en un punto común, ¿no? Fíjate qué palabra más bonita de la que hemos hablado en alguna ocasión, que es biodiversidad. Y biodiversidad incluye la palabra bio, ¿no? De alguna manera naturaleza y una diversidad. Pero la diversidad natural no incluye exclusivamente a animales y a plantas. También incluye a distintas razas de cabra doméstica, de ovejas que se están perdiendo, de cultivos tradicionales. Eso también es nuestro patrimonio, nuestra biodiversidad. De modo que quizá debemos de encontrar esa fórmula en donde toda esa biodiversidad que nos incluye, pues consigamos que encuentre ese equilibrio. Hay figuras de protección muy interesantes, como la de reserva de la biosfera, en la zona de la Pedriza, la zona de la Sierra Norte, están declaradas como reserva de la biosfera. Es una figura que incluye la presencia humana y la transformación de un territorio como una fórmula de permanencia de especies y tradiciones. A mí me parece muy interesante porque no está protegiendo exclusivamente a la fauna y a la flora, sino a aquellas personas que decidieron a lo largo de todos estos siglos vivir, transformar, pero de forma, con esta palabra tan a veces manida, sostenible, porque ellos ya lo hacían cuando no existía esa palabra. Qué interesante. Hoy hemos hablado de las alimañas, de que son, de la función también en el ecosistema, porque claro, todos los animales que conviven tienen una función, Roberto. Absolutamente todos. Incluso aunque nos molesten las arañas, los abejorros, las avispas, todo tiene su función. Mira, la avispa es un buen ejemplo. Cuando nosotros hacemos algún taller, que de forma puntual lo hemos hecho, seguro que muchos de nuestros oyentes han hecho alguna vez. Yo tengo un avispero en mi terraza. Te voy a hablar de lo positivo de lo que es la vida de la avispa y lo que hemos aprendido nosotros de ella, no tanto de que nosotros la tengamos en casa, porque igual que una procesionaria, la oruga, no la podemos tener en un jardín porque es un problema, es peligroso, un avispero sucede lo mismo. Pero las avispas son capaces de hacer esas pequeñas mini colmenas, no esos avisperos, que si alguna vez cuando pase... Es una obra de ingeniería. Es una obra de ingeniería, desde luego, creada a base de coger corteza del árbol, masticarlo con su propia saliva, crear una pasta de papel y hacer como pequeños... no llegan figuras a ser geométricas, esferas, pero sí. Eso es, una serie de figuras a base de pasta de papel. O sea, nosotros
en cierta medida hemos aprendido a hacer pasta de papel, o sea, el papel que hoy en día utilizamos gracias a observar a las avispas. Lo que pasa es que las avispas son muy territoriales, no tenemos más que verlas cuando vemos un avispero, que siempre hay alguien ahí, alguna que esté mirando y diciendo no te acerques, ya te lo advierten, no te acerques. Es verdad, es verdad. Y fíjate también, leí hace tiempo que la tela de araña, si la ponemos en el cielo, si ponemos la tela de araña con el... y ahí pasa un Boeing 787, por ejemplo, se para en seco. Y hay, bueno, pues militares que están y también ingenieros y, bueno, pues muchos trabajadores que están copiando ese material para hacer chalecos antibalas. Con lo cual, si nos fijamos un poquito en la creación y nos fijamos un poquito en los animales, aprendemos mucho. Así que lidiar un poco con eso. Por eso hoy hemos hablado también de las alimañas, de esa mala prensa que tienen, pero también de la información que hay detrás con Roberto de la Cruz. Un tema muy interesante que nos da para más programas, porque sí, de esto podríamos hablar largo y tendido, horas. Yo creo que además ahora animo a los oyentes, lo animo siempre y siempre digo, es que el campo está muy bonito, es que siempre está tan bonito y ahora está especialmente bonito para que en lugar de andar muy rápido por el campo, cojan una cámara de fotos o nos vale el móvil y aprovechen para hacer un montón de fotos. Y vamos a ver a esas abejas, a esos escarabajos hasta mariquitas. Arriba de polen, mariquitas, polinizando a todas estas jaras, malvas, amapolas que nos encontramos ahora mismo en el campo. Por cierto, que no se nos olvide, quería comentar que el próximo viernes, tenemos una ruta, una actividad gratuita para todos los públicos, para familias en Villanueva del Pardillo. Es una actividad preciosa que vamos a hacer por esa zona de nuestra sierra. ¿Sí? Y en donde, bueno, pues vamos a ver muchos de estos animales también considerados alimañas. ¿Formas de apuntarse? Pues de forma muy sencilla sería a través de un correo electrónico que voy a facilitar a los oyentes, medioambiente@vvapardillo.org, medioambiente@vvapardillo.org. Y nada, comenzamos la actividad ya casi con la fresca, a las 7 de la tarde del próximo viernes. Y con la fresca porque van a bajar las temperaturas. Eso se lleven ahí la rebequita de turno. Sí, sí. Roberto de la Cruz, en dvd.es tienen más información y recordamos también que este próximo sábado también tenemos esa visita teatralizada, el tren de Felipe II por la mañana y por la tarde también a las 5:30. Eso es. Con María... Con María Pita. María Pita, exactamente. Una guerrera. Y con Felipe II por la mañana esperándoles a las 12 de la mañana en el Escorial. Exactamente. Pues Roberto, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, Mónica. Buena semana. Con muchas actividades salimos a la calle, conectamos con la DGT. GM Chamorro, taller autorizado Mercedes-Benz y Smart en Villalba, te ofrece la información del tráfico. Y desde allí Patricia Arriaga nos cuenta cómo están las carreteras. Patricia, DGT, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación bastante fluida y cómoda en la red de carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid.